Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2306. Casillero número 1, Mazatlán contra Necaxa. De los últimos juegos, 2 victorias del Mazatlán, 3 empates y 5 victorias de los Rayos. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Necaxa, un empate y una victoria del Mazatlán. En la tabla de posiciones, Necaxa es 15º y Mazatlán es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 2, Guadalajara contra Monterrey. De los últimos juegos, 6 victorias del Guadalajara, 4 empates y 5 victorias del Monterrey. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Monterrey, un empate y una victoria de Chivas. En la tabla de posiciones, Monterrey es 5º y Chivas es 6º. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 3, Toluca contra América. En los últimos juegos, 4 victorias de los Diablos, 5 empates y 6 victorias del América. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Toluca y un empate. En la tabla de posiciones, Toluca es segundo y América es tercero. En este casillero vamos a optar por el empate y la localía. Casillero número 4, Santos Laguna contra Pachuca. De los últimos juegos, 2 victorias de Santos, 5 empates y 8 victorias de Pachuca. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Pachuca y un empate. En la tabla de posiciones, Pachuca es 8º y Santos es 11º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, Morelia contra Tampico. De los últimos juegos, 4 victorias de Morelia, 3 empates y una victoria de Tampico. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Morelia y un empate. En la tabla de posiciones, Tampico es segundo y Morelia es 8º. En este casillero vamos a optar por la visita y la localía. Casillero número 6, Mallorca contra Getafe. De los últimos enfrentamientos, 4 victorias del Mallorca, 4 empates y 7 victorias del Getafe. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Mallorca y una del Getafe. En la tabla de posiciones, Getafe es 7º y Mallorca es 17º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 7, Newcastle contra Brentford. De los últimos juegos, 2 victorias del Brentford, un empate y 9 victorias del Newcastle. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Newcastle y una victoria de Brentford. En la tabla de posiciones, Brentford es 12º y Newcastle es 13º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 8, Manchester City contra Liverpool. De los últimos juegos, 4 victorias del Manchester City, 5 empates y 6 victorias de Liverpool. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Liverpool y un empate. En la tabla de posiciones, Manchester City es segundo y Liverpool es tercero. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, Boloña contra Nápoles. De los últimos juegos, 3 victorias del Boloña, 4 empates y 8 victorias del Nápoles. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria del Napoli y una victoria del Boloña. En la tabla de posiciones, Napoli es primero y Boloña es 5º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Génova contra Fiorentina. De los últimos juegos, una victoria del Génova, 8 empates y 6 victorias de la Fiore. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de la Fiore y un empate. En la tabla de posiciones, Génova es 18º y Fiorentina es 20º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 11, Lorient contra Toulouse. De los últimos juegos, 5 victorias de Lorient, 4 empates y 6 victorias de Toulouse. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Toulouse y un empate. En la tabla de posiciones,
Toulouse es noveno y Lorient es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 12, Alverca contra Río Ave. De los últimos enfrentamientos solamente tienen un juego y fue victoria de Río Ave. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 13, Boca Juniors contra River Plate. De los últimos enfrentamientos, 6 victorias de Boca, 3 empates y 6 victorias de River. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de River Plate y 1 victoria de Boca Juniors. En la tabla de posiciones, en su grupo Boca es primero y en su grupo River es sexto. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 14, Tigre contra Estudiantes. De los últimos juegos, 7 victorias de Tigre, 3 empates y 5 victorias de Estudiantes. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias de Estudiantes. En la tabla de posiciones, Estudiantes es quinto y Tigre es octavo. En este casillero vamos a optar por la visita. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 visita, casillero 2 triple, casillero 3 empate local, casillero 4 visita, casillero 5 visita local, casillero 6 visita, casillero 7 visita, casillero 8 visita, casillero 9 visita, casillero 10 empate, casillero 11 visita, casillero 12 visita, casillero 13 triple y casillero 14 visita. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 2306.